¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro webinar. Sin gobierno de datos no hay transformación digital. Quien les habla es Magali Sevillano, mucho gusto de tenerlos a todos conectados. Estoy acompañada por Iván Amón, que nos acompaña desde Colombia, por Jean-Luis Uribe, consultor de Prayaga, y Ricardo Martínez, también consultor de Prayaga. Bienvenidos. Sí. Tenemos de invitado especial a Iván Amón. Iván es consultor en gobierno de datos y planeación estratégica de inteligencia de negocios, es catedrático de la Pontificia Universidad Bolivariana de Colombia, pues una persona que no solamente tiene un conocimiento, digamos, académico de todo lo mencionado, sino también de vivencia, de proyectos, de casos de éxito, y eso está bastante interesante. Yo creo que en ese sentido va a haber mucho que comentar y que aportar. Tenemos también como parte del equipo de Prayaga para desarrollar este webinar a Ricardo Martínez, como ya había comentado, gerente de consultoría con más de 20 años de experiencia en todo el tema de la analítica de negocios, a Jean-Luis Uribe, que también es consultor de Prayaga con gran experiencia en lo que es manejo, gestión de proyectos, de Business Intelligence, claro está, y bueno, ellos son los que se van a hacer cargo de esta presentación. Y yo parto de una primera pregunta con Jan, ¿no? Porque queremos que esto sea un poquito más allá de una exposición, un conversar, un compartir con ustedes y abiertos totalmente posteriormente a sus consultas, a las dudas que tengan al respecto. Tú sabes, Jan, que actualmente pues estamos en un entorno VICA, ¿no? Entendiéndose VICA por un entorno pues volátil, incierto, complejo, ambiguo. En ese sentido, ¿cómo consideras tú que el gobierno de datos está aportando o aporta a la transformación de una organización y específicamente a la transformación digital? ¿Qué nos podrías decir al respecto, Jan? Bueno, Magali, primero agradeciendo a todos la participación en este webinar y contestando ya a tu pregunta, justamente el gobierno de datos le brinda un gran aporte a todo el tema de la transformación digital porque justamente lo que va a permitirnos es crear las posibilidades, crear justamente ese acceso a la información que que necesitamos hoy en día y que va de la mano con permitir que podamos mitigar, como le decíamos conversando anteriormente, el tema de la incertidumbre. Hoy en la transformación digital, digamos en la cuarta revolución industrial prácticamente, tenemos muchas líneas en las cuales nos hemos tenido que reinventar, nos hemos tenido que recrear, hemos tenido que poner todas nuestras digamos, apuntar nuestras soluciones para poder mantenernos competitivos dentro del mercado. Y dentro de esas líneas tenemos pues soluciones móviles que tratan de crear un vínculo entre proveedores y clientes. Tenemos, por ejemplo, la potestad de poder aprovechar la data de muchos de los sensores o de los artefactos automáticos que por hoy en día son los que nos brindan un montón de información para temas de mantenimiento, para temas de cambios, de mejoras. Las redes sociales se convierten en otro vínculo fuerte en lo que es ofrecer la información y puntualmente en temas de analítica de data, que es lo que nos tiene aquí. Entonces, podemos ver que básicamente entre las tendencias, pues hablamos pues, de Big Data, hablamos de data de personal, hablamos de datas justamente en base a Social Analytics de las redes sociales, hablamos de analítica avanzada y analítica predictiva, ¿no? Y en esa línea, ¿no? Yo recuerdo una frase que decía que si deseas tener éxito, ¿no? En tus iniciativas de transformación digital, ¿no? Que justamente a todo esto que apuntamos, toda esta revolución, lo primero que hay que hacer es limpiar los datos, ¿no? ¿Y por qué se decía mucho esta frase? Porque esta limpieza de datos apuntaba directamente a lo que era la calidad. Una calidad de datos que justamente se vuelve el centro de esta transformación digital. Una calidad de datos que especialmente tenga la intención de convertir a una empresa en una empresa dirigida por datos, es decir, una empresa que basa sus decisiones en los datos que obtiene y que estos sean de alta calidad.
Pero acá surge una pregunta que debemos hacernos siempre. ¿Solamente estamos hablando de limpiar datos? Esa es la gran pregunta que deberíamos hacernos. ¿Creen ustedes que solamente porque en algún momento pues tomamos algunos programas, hacemos algunos algoritmos o hacemos algunas actividades en las cuales pues identificamos nulos, duplicidades, limpieza de datos, actualizaciones, ¿ya estamos haciendo gobierno de datos? La respuesta es no. Gobierno de datos va mucho más allá y el gobierno de datos no solamente tiene que ser visto también desde un enfoque un poco más alto y ese enfoque lo vamos a denominar la gestión de datos. Entonces, ¿qué hacemos en la gestión de datos? Pues tomamos la responsabilidad justamente de dirigir esas acciones, esas actividades que sean necesarias para poder gestionar todo el mundo de datos que posee nuestra organización. Y dentro de esa gestión, tomamos al gobierno de datos, que es justamente una de las partes de la pregunta que me hacía Ali, justamente para orquestar la planificación, la supervisión y el control y todo lo que es la gestión de cómo vamos a usar estos datos. En esa línea tenemos otros alcances. Todo esto que estoy hablando justamente está fundamentado en el DAMA, que es el conjunto de buenas prácticas justamente para poder hacer un buen uso de los datos y poder darle la calidad que se merece a través de 11 pasos, ¿no? Entonces, esta arquitectura de la cual estamos hablando es a través de lo que es una arquitectura en la cual la estructura general de los datos están todos los recursos relacionados como parte integral de una arquitectura empresarial. Esto obviamente tiene que ir de la mano, ¿sí?, con los objetivos de la organización. Asimismo, tenemos que mantener pues, un análisis, un diseño, una construcción, unas pruebas y sobre todo un mantenimiento de lo que estamos haciendo. Tenemos que recordar, y se los digo a todos aprovechando este webinar, que cuando hablamos de gobierno de datos, que cuando hablamos de gestión de datos, no estamos hablando solamente de proyectos aislados, que justamente nos permitan hacer una limpieza de datos temporal y que luego pasa el tiempo, se termina esa actividad y en el futuro volvemos a tener los mismos problemas porque no se ha tenido justamente estas actividades de mantenimiento o continuidad, que son parte de toda la estructura de gobierno. Entonces debemos tener en mente que cuando hablamos de gobierno de datos y de todo lo que voy a explicar a continuación, estamos hablando del conjunto de actividades, del conjunto que estamos orquestando toda una planificación que tiene que ejecutarse durante todo el tiempo de vida útil de la empresa. Asimismo, tenemos que tomar en cuenta aspectos como el almacenamiento y las operaciones de datos, ¿no?, que justamente es toda esta implementación y administración que hacemos de los datos de la mano con la parte de seguridad, en donde no solamente estamos hablando de garantizar privacidad o confidencialidad de los datos, sino también estamos hablando de la accesibilidad que tienen estos por las personas a las cuales les corresponde observar estos datos, utilizarlos y transformarlos posteriormente a través de procesos especializados en información. En esa línea, entonces, pues la integración de la interoperabilidad de datos es sumamente importante porque a través de ella vamos a ver cómo se adquiere el valor, el dato en este caso, cómo lo vamos a extraer, transformar y hacer llegar desde un origen hasta un destino, ¿sí? Aquí vamos a establecer todos los mecanismos por los cuales obtenemos ese dato y cómo lo tenemos que procesar para poder llevarlo a un destino a ser consumido por un usuario determinado o por una entidad o por una aplicación, dependiendo lo que tengamos en mente. Manejar aspectos de documentos y contenidos es muy importante también. Y en este punto, lo que más debemos recordar es que cuando hablamos de gobierno de datos, cuando hablamos de la gestión de datos propiamente dicho, no solamente nos referimos a bases de datos, sino que también estamos hablando, pues, de aquellas estructuras, aquellos repositorios de datos, disculpen, no estructurados. Es decir, que la gestión de datos debe abarcar todo. Cuando hablamos de no estructurado, podemos estar hablando tranquilamente de archivos electrónicos, de lo mismo que son las redes sociales, entre otros. No solamente hablamos de las bases, ¿sí? Y en esa línea, pues encontramos el tema de los maestros,
¿no? Los maestros de datos, que en los cuales también tenemos el deber de velar por no caer en la redundancia de los mismos, como por ejemplo tenemos pues aplicaciones, hablemos de una empresa de repente de corte de tipo comercial, de tipo de ventas a través de internet, pero que también tiene un sistema background y en el cual pues estas empresas lo que hacen es tener un maestro de clientes utilizado por esta aplicación interna y otro maestro de clientes que de repente estaba expuesto a través de la aplicación web. Y el problema de esto es que si no se logra una adecuada sincronización entre ambas bases, entre ambas estructuras de datos, pues corremos el riesgo de caer en duplicidades, en datos incompletos. De repente nuestra base interior no tiene la información y la externa sí la tiene, y ahí es donde empezamos a tener una serie de problemas, como los que vamos a ver. Las bodegas de datos también son otro tema importante a considerar. Los metadatos, importantísimo. Tener claro, como se dice, los datos de los datos, es decir, ¿qué significa un dato? ¿Cuál fue su origen? ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es el tratamiento que va a tener? Hoy por hoy los diccionarios de datos que de repente los informáticos conocemos quedan con una información muy reducida en comparación a la información que los metadatos deben manejar, ¿sí? Entonces mucho cuidado ahí y mucha conciencia de tener bien documentado qué significa cada uno de los datos, sobre todo porque le va a dar claridad a la organización para poder hablar un mismo idioma. Y finalmente, y no por último, y no por eso menos importante, el tema de la calidad, ¿no? Y aquí es donde justamente vamos a monitorear y mantener la integridad de los datos. Es decir, esto ya es un proceso de mejora continua en la cual la calidad y de repente marcar ciertos KPI, ciertos umbrales, ciertas medidas, nos dejen ver de qué calidad en datos estamos hablando. Si es un dato real, cuántos nulos de repente estoy manejando, cuántas duplicidades tengo al día, cuánto trabajo tengo repetitivo o errores al momento de una producción o de repente de la entrega de un producto. Todos estos números nos dan una visibilidad, y lo que nuestro compromiso, nuestro deber es, de los que estamos dentro del mundo de la gestión de datos, es justamente darle esta revisión continua, ¿no? Este monitoreo. Entonces, recapitulando un poco lo que hemos hablado, ¿qué es gobernar? Y gobernar es justamente esa orquestación formal, obviamente, ¿no? De personas, de procesos y tecnologías que nos permitan a la organización, a nuestra empresa, poder ver justamente estos datos como un activo empresarial. En un ambiente donde no solamente estamos hablando de estar subordinados a los datos, sino que los datos estén subordinados a nosotros. ¿Y qué quiero decir con esto? De que los datos justamente tengan la calidad suficiente para brindarnos, posterior a los procesos supuestos, la información que necesitamos. Que estos datos sean de calidad y no que simplemente recepcionemos un dato y tengamos que aceptarlo como tal sin el convencimiento de que nos es útil. En estos objetivos típicos que va a tener un programa de gobierno de datos, tenemos que tomar obviamente en cuenta que lo que nos va a ayudar directamente es a la toma de decisiones. Nuestra toma de decisiones estará garantizada en la medida que tengamos un gobierno de datos bien definidos. Y esto se va a notar cuando comencemos justamente a empezar a mitigar y a desaparecer lo que vamos a denominar una fricción operacional. Una fricción en la cual una persona puede conocer el valor de un dato de forma diferente a la otra dentro de la organización, y esto no puede pasar. Todos tenemos que hablar un mismo idioma. Si hablamos de rentabilidad, todos debemos entender la rentabilidad como tal. El problema es que algunas empresas, alguien puede ver la rentabilidad como un ingreso, otro puede verlo simplemente como una simple fórmula, otro puede entenderla de una manera diferente, y la realidad es que todos deben entenderla de la misma manera. Esto evita la fricción. Otro aspecto importante es que se tienen que cubrir las necesidades de los interesados, es decir, nosotros requerimos estos datos porque justamente debemos tomar una decisión, tenemos que realizar una acción, y en esa oportunidad las necesidades deben estar cubiertas. Tenemos que hacer uso de enfoques comunes, ¿no? Es decir, que todos los directivos, los colaboradores, todos los que adopten esta filosofía del gobierno de datos, pues hablen un mismo idioma, tengan un mismo propósito, tengan una misma visión. Es decir, que todos tengan una cultura de datos. Y esta es la parte más importante
al momento de que estemos hablando de gobierno, la cultura. La organización debe entender esta importancia y debe darle el sitio que merece dentro de la organización y fomentar esta cultura dentro de toda la empresa, ¿no? De tal manera de que cada persona entienda el por qué debe hacer las cosas correctas al momento de gestionar un dato. Esto obviamente va a tener que ir de la mano con estándares y la visibilidad obviamente de la reducción de costos y el aumento de la eficacia para finalmente tener una suerte de esos transparentes que todo el mundo tenga claro. ¿Cuál es la clave dentro de todo esto? Pues la clave es justamente lo que acabo de decir, la creación de la cultura. Una creación de cultura que se fomente a través de estándares, a través de diseños, a través de políticas, a través de procesos, ¿no? Que se pueda medir, ¿no? Ustedes saben que para poder mejorar hay que medir. Si no se puede medir no se mejora. Entonces hay que tener eso claro, ¿no? Y sobre todo hay que definir roles. Y roles de personal especializado que justamente conozca de lo que estamos hablando, que sean especializados en datos, que sean especializados en gobierno de datos, en gestión de datos. Vamos a ver más adelante que esto no es una tarea de sistemas, sino es propio de estas personas especializadas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué falla un gobierno de datos? Como ya lo dije, no le dan el valor que merece, uno. Otro es de que no se consigue un patrocinador interesado en poder llevar esto a un alto nivel de donde debe crecer toda esta cultura que tanto estamos conversando. El negocio siempre piensa que TI es el responsable, tu aplicación no funcionó, tu aplicación tiene la culpa, ustedes los de tecnología no están tomando cartas en el asunto, ¿por qué el dato llegó mal? ¿Por qué se capturó? Su sistema ha fallado. Cuando de repente lo que debemos pensar es, ¿y dónde están las políticas de ese dato? ¿Cuáles son los lineamientos que marca el comportamiento del dato y los valores que debe tener a lo largo del tiempo? ¿No? Y finalmente, que el negocio también debe reconocer que este es un tema de mediano o largo plazo, no es un tema solamente de corto plazo. Vuelvo a repetir, no estamos hablando de un proyecto en el cual inicia, termina y se acabó. Estamos hablando, en todo caso, si queremos mencionar un proyecto que va a marcar la pauta de inicio para luego tener una continuidad a lo largo de la vida útil de la empresa. Gobierno de datos nunca acaba. Entonces, un breve resumen hasta aquí. No es un problema de tecnología. Nunca se debe considerar que es un proyecto de una sola vez, lo que acabo de mencionar. Y finalmente, hay que establecer una cultura. Esos tres aspectos, señores oyentes, deben tomarlo en cuenta porque es parte de un eficaz gobierno de datos. Y justamente si logramos esto, vamos a poder tener una organización exitosa. ¿Por qué? Primero, porque vamos a reducir costos. No vamos a duplicar procesos, no vamos a tener información errónea, vamos a tomar decisiones acertadas. Vamos a poder incrementar ingresos, ¿sí? Procesos claros, procesos bien definidos de inicio a fin que no necesitan ser reprocesados, obviamente no son sobrecostos, mayor ingreso. Reducimos los riesgos y sobre todo mejoramos una imagen de empresa y una satisfacción a nuestros usuarios y también diría a nuestros clientes. Bien, como lo mencioné, pues dentro de lo que es el gobierno de datos, también debemos considerar a estas personas especializadas y los roles que deben desempeñar dentro de esta planificación, dentro del entorno de gobierno. Y aquí vamos a encontrar justamente a un comité estratégico que debe estar formado justamente por las personas de más alto nivel y que lo que se necesita de estas personas pues que tengan de repente una frecuencia o una de reuniones mensuales o bimensuales para que apliquen, digamos, los lineamientos generales. Ellos no necesitan entrar de lleno en el tema, pero sí hacer un seguimiento, un monitoreo, algo, pero a nivel muy general. Porque ya después de ellos vamos a encontrar a lo que son los comités tácticos, que justamente ya están conformados por directivos, mandos medios, analistas, y que ellos sí están en constante revisión, exigencia, evaluación, ¿no? de los datos que van y que van y vienen, vamos a decirlo así, a través de los orígenes y destinos y de los consumos de las personas dentro de la organización,
¿no? Y que tienen que tomar decisiones rápidas, decisiones oportunas, implementar políticas rápidamente, ¿no? Y todo esto lo van a lograr a través de un líder de gobierno, una persona conocedora del tema, una persona con capacidad de dirección, una persona con capacidad de ejecución, ¿no? Que pueda gestionar estos datos de acuerdo a lo que se haya acordado con el comité táctico. Y ya más abajo vamos a encontrar dos perfiles que sí me gustaría que los tomen bastante en cuenta. Uno, que es el de Data Owner, que es el propietario directo de la data, es decir, el usuario de marketing, el usuario de venta, el de logística, que maneja su propia data. Pero un perfil muy especial que es el del Data Steward, o que lo podemos considerar como un guardián de los datos. Y estas personas lo que tienen es un conocimiento horizontal de los datos a través de todo el negocio, a través de toda la organización. Como vamos a ver en un momento, son personas que tienen un perfil especializado y que son aquellos que, al igual o quizás más que un data owner, tienen la capacidad de identificar si un dato es el correcto o no, cómo debería estar y qué prestaciones debería tener. Entonces aquí podemos ver una estructura sugerida, ¿no? Una estructura donde esté el jefe de gestión de datos en la cabeza, gestionando arduamente con los líderes de los grupos, de las tribus que están en la parte inferior, tribus de datos que pueden estar orientadas de repente a la parte comercial, a la parte logística, y a la parte de operaciones, dependiendo donde corresponda, y la interacción es constante, de tal suerte de que se puedan tomar decisiones rápidas a través de los comités. Y aquí justamente es donde vamos a aclarar un poco más el rol del Data Steward. El Data Steward, como administrador y guardián de los datos, en un conocimiento horizontal dentro de la organización, pues realiza, por ejemplo, los diagramas de flujo, es decir, él tiene la visibilidad de dónde se origina el dato, a dónde va, qué entidades interactúan con dicho dato, qué transformaciones debe tener, entre otros, ¿no? Él, por ejemplo, sabe que si ese dato identificado tiene un valor de 5, ese 5 puede estar marcando una ventaja o una desventaja para la empresa y sabe determinar qué medidas hay que tomar para corregirlo, para mejorarlo, para analizarlo correctamente. Y justo en la parte de análisis y en la parte de la medición de calidad, él también tendría que encargarse pues de lo que es el perfilamiento de datos, la detección de duplicados, el levantamiento de información, porque estas personas deben contar con un perfil que sea, obviamente, como ya lo dije, conocimiento del negocio, capacidad de trabajo en equipo, habilidades, debe ser sumamente analítico y de todas maneras deben tener un conocimiento informático que justamente le permita hacer estos análisis, ya sea a través de herramientas especializadas o de repente del uso de sentencias SQL, que también es útil al momento de hacer análisis, ¿no? Y justo como lo dije a medida que iba explicando el tema de Dama, hay una relación que es inevitable, vamos a decir, que es clarísima, y es que cuanto mejor implementado esté el gobierno de datos, cuanta mejor continuidad le den en el tiempo, cuando exista esta cultura de datos dentro de la organización que cada uno conoce, que cada uno sabe que debe prevalecer en el tiempo de la institución, en el tiempo de vida de la institución, y toman las medidas claras y hay toda una estructura como la que hemos hablado, pues entonces estamos claros de que la calidad de los datos va a crecer. Entonces hay una relación directa a mayor gobernabilidad, una unidad de mejora continua, una mejor calidad de datos. Y ahí esto nos hace ver, pues, justamente que la calidad, pues, no es simplemente una noción, ¿no? Sino que estamos hablando que afecta directamente a nuestra eficacia y a nuestra eficiencia y busca justamente, entre otras cosas, la satisfacción de nuestros clientes. Algunos datos importantes al respecto, vamos a ver, por ejemplo, que el 33% de las organizaciones han retrasado o cancelado proyectos de TI justamente por la calidad de los datos, ¿no? Y no siempre debería suceder así. O sea, debemos entender a lo largo de lo que estamos conversando de que el tema de la calidad de datos
Y el tema de la atención y cómo vamos a establecer estas políticas, estas mejoras y estos procesos de mejora, no necesariamente tienen que ser una traba para el desarrollo de los sistemas. Muy por el contrario, deberían definirles y facilitarles el paso para dejarles las políticas claras de cómo estas aplicaciones deben gestionar estos datos al momento de utilizarlos. Otros puntos importantes que podemos ver acá es que ya menos del 50% de las compañías confían en la calidad de sus datos, ¿no? Y esto sucede, es muy común. Si bien es cierto, esta es información levantada al 2015, lamentablemente también es información, ¿no?, que persiste a lo largo de los años y en la actualidad. Y hay un dato típico que me gusta comentar siempre con las personas con las que converso, y es que los datos de cliente típicamente se degradan un 25% por año. Y esto es justamente la clave de todo lo que hemos venido hablando con el tema de continuidad. ¿Esto qué significa? Que el proyecto que hiciste hoy día para poder corregir, para poder limpiar esos datos, es un proyecto que si no le das continuidad, que si no estableces protocolos, que si no estableces procedimientos para que esa data se mantenga y siga manteniendo y mejorando esa calidad, pues es un proyecto que va a nacer y va a terminar en los tiempos planificados, vamos a decir así, y posteriormente vas a volver a tener los mismos problemas, vas a volver a tener las mismas dificultades, vas a verte envuelto en la necesidad de poder crear nuevos proyectos para volver a hacer las mismas actividades. Y obviamente volvemos a caer en reprocesos, costos, entre otras cosas. Entonces, ¿dónde impacta la calidad de los datos? Por ejemplo, si hablamos en retención o adquisición de clientes, quejas, reclamos, insatisfacción de los clientes por parte de lo que se produce, pérdida de los clientes prefieren irse a otro lugar donde obviamente sean mejor atendidos, porque al no tener información del cliente, ni de repente un reclamo que hizo u otros aspectos, ¿qué atención buena le podemos dar? En la parte operacional, de repente correspondencia que no llega a su destino. Hay muchos casos en los cuales, si no tenemos, como lo decía hace un rato, ¿no?, 25% se degrada cada año. Si no tenemos una dirección actualizada, si no tenemos un valor, un dato ratificado, es obvio que posiblemente estemos mandando un correo errado, estemos mandando personal a direcciones que no existen o cuyos clientes ya no están ahí, o de repente estamos tratando de ofrecerle un servicio a un cliente que hoy por hoy, en una época de pandemia, ya se reinventó, ya no tiene la peluquería que tenía, sino tiene un delivery de comidas, y nosotros no hemos actualizado nuestra información. ¿Se dan cuenta la necesidad justamente de esta continuidad en el gobierno? Entonces, nos vemos expuestos a procesos, nos vemos expuestos a pérdida de ventas, nos vemos obviamente expuestos a lo que es un caos administrativo. Aspectos legales, si no mantenemos la confidencialidad debida, ¿se acuerdan? En el DAMA, un tema muy importante era la seguridad de los datos. No hablábamos solo de la seguridad interna, sino de la seguridad que ofrecemos del tratamiento también de la información. Estamos expuestos a sanciones, a demandas, a pérdidas de permisos de operación. El valor del negocio, la reputación de la empresa cae. Una empresa que no sabe responder es una empresa cuya reputación va a ir menguando. Confianza del personal directivo y de los accionistas. Y finalmente, pues sus tomas de decisiones completamente erradas, inferencias incorrectas, decisiones equivocadas. Y si no nos hemos tomado la molestia de marcar justamente estos umbrales que les comenté hace un momento para hacer el seguimiento y el monitoreo de calidad, pues estamos hablando pues de datos defectuosos. Ya para terminar mi participación, me gustaría comentarles un punto final dentro de todo lo que hemos venido esbozando dentro de lo que es gobierno de datos. Y es que en el mercado vamos a encontrar muchos tipos de herramientas. Es más, ahí en la parte inferior de la diapositiva que observan hay varios ejemplos de estas herramientas. Pero lo que me gustaría compartir es justamente qué es lo que hacen, ¿no? A qué apuntan. Y vamos a encontrar pues justamente algunas herramientas orientadas a lo que es el perfilado de datos, es decir, que nos permitan conocer el dato, cómo está estructurado, qué contiene, qué formato, y sobre todo lo que veníamos hablando, cuál es su nivel de calidad, ¿no? Fácilmente podemos perfilar, no sé, que la dirección de los clientes, el 50% de la data es nula. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que implementar campañas de actualización de datos
porque nuestra correspondencia, ¿a dónde va a llegar? Que tenemos que poner campañas de actualización de correos electrónicos, porque ¿a dónde estamos enviando los correos? ¿Sí? Hay otras herramientas que nos ayudan justamente a la limpieza, ¿no? Duplicidades, errores, perdón, además la de duplicidades son otras. En la parte de limpieza de datos, más que nada, a la parte de corrección de datos, errores, registros corruptos, ¿no? O inexactos, correcciones de datos, como las que veníamos diciendo hace un momento. Y de la mano con eso ya la duplicidad, que sí en esta parte ya nos puede identificar tuplas de registros, valores duplicados a nivel columna, a nivel registro, entre otros, ¿no? Finalmente, tenemos pues los tipos de herramientas que hablan acerca del linaje de los datos. Y estas herramientas son bastante interesantes, porque justamente son las que nos van a ayudar a representar ese flujo visual. ¿Recuerdan cuando yo les decía que el DataSteward hacía el flujo de los datos, el diagrama de flujo? Pues justamente estas son herramientas que él utiliza para poder representar un flujo visual de los datos desde un origen hasta un destino, poder ver qué transformaciones toma, qué valores debe obtener, con qué valor debe entrar y con qué valor debe llegar antes de convertirse como parte de la información que se está usando, ¿no? Y en otras palabras nos permite ver toda la interacción de los datos y analizar cómo este se utiliza. Bueno, esta era parte de la información que quería compartir con ustedes. Quería un poco enmarcar lo que era el gobierno de datos en función también a la pregunta que me hiciste, Magali. Y espero que bueno, se haya entendido la necesidad de, justamente en la coyuntura actual, de lo que nos brinda un buen gobierno de datos. Bien, muchas gracias, Jan. Sí, claro que sí. Yo creo que es muy importante tener esa claridad y esa diferenciación entre lo que es una limpieza de datos y un verdadero gobierno. Inclusive podemos empezar por un gobierno de datos y desvirtuar el proyecto en el trayecto, enfocándonos en un tema de limpieza de datos. Es bien fácil caer en esas situaciones, por lo tanto, es muy importante lo que acabas de comentar. También muy importante las consideraciones de todo lo que nos dice Dama, y finalmente la organización y también el tema de las herramientas, y que seguramente dependiendo de la madurez va a ser más conveniente qué herramientas utilizar, y ahí, digamos, tenemos un mundo de soluciones abiertas que nos permitan justamente sacar adelante este proyecto.